Muy buenas noches, muchachos. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a armar el circuito para nuestra práctica número 6, o también conocido como nuestro challenge número 6. Primero veamos los componentes que necesitamos. En este caso, obviamente, necesitamos nuestro Arduino. Necesitamos nuestros cables jumpers que aquí vemos que son puros macho, que son los que vamos a utilizar. Ahora, pasemos con los componentes que necesitamos. Ahora sí, los componentes pasivos. En este caso, los componentes pasivos que tenemos aquí son las resistencias que vemos hasta aquí. Yo os voy a utilizar 3 de 220 y una de 330. Y aparte yo agregué una resistencia más aquí de las que yo tengo personalmente. Es una resistencia de 1 kilo. Vamos a ocupar ahora los LEDs también. Este componente que ven aquí es un sensor, como les había mencionado anteriormente. Este sensor es una fotorresistencia. En un documento que les voy a compartir o les voy a explicar durante la clase, ustedes van a poder más saber sobre él. Lo único que necesitan saber es que esta fotorresistencia varía su valor, depende la luz que reciba. Ahora, como ustedes en sus kits no cuentan con los componentes o la resistencia de 1 kilo, ustedes tienen estos componentes que ven aquí, estas perillitas, se les llaman potenciómetros, que al final de cuentas es una resistencia variable, que depende de la conexión que hagamos, depende si este componente va a darnos el valor que tiene. En mi caso, aquí no se alcanza a ver porque no logro enfocar bien, es un valor de 10 kilos, es decir, de 10 kilo ohms. Mientras yo haga la diferente conexión y esté girando aquí la perilla, ¿qué va a pasar? Va a estar variando y puedo ajustar su valor. Ustedes en sus kits tienen potenciómetros de 1 kilo. Estas son los que van a utilizar y se pueden preguntar, pero ¿cómo las vamos a conectar nosotros? ¿Usted por qué tiene una resistencia de 1 kilo? Yo les voy a mostrar cómo se tendría que conectar aquí para utilizar el potenciómetro, pero ya en la práctica van a ver con la resistencia de 1 kilo. Lo único que tendríamos que hacer para hacer funcionar este potenciómetro que vemos aquí, si queremos que funcione como una resistencia variable, tenemos que utilizar cualquiera de los dos pines, y el pin del medio. Es decir, si usamos el del lado izquierdo y utilizamos el del medio, cada vez que nosotros giremos puede aumentar o disminuir el valor del potenciómetro, depende de la conexión. Si nosotros tomamos del izquierdo al derecho, ¿qué va a pasar? Puede aumentar. Y si colocamos del derecho al del centro, ¿qué puede pasar? El valor puede disminuir, depende de la conexión. Pero en este caso, como nosotros queremos que funcione como una resistencia fija, ¿qué necesitamos? Simplemente utilizar los dos pines de los extremos. Esa sería la conexión que nosotros vamos a necesitar. Ahora, fíjense bien, ya tenemos también nuestra protoboard, que es la que vamos a utilizar también para trabajar. En el documento también viene anexado cómo funciona la protoboard. En este video se les va a explicar cómo va a ser la conexión. Al igual que en la sección de Canvas en los anuncios, ustedes tienen cómo conectar, van a tener el código que yo utilicé para este circuito. Igual yo lo voy a estar viendo el código para que ustedes puedan entender cuáles son mis conexiones. Entonces, si no hay más dudas, podemos comenzar a trabajar. Este circuito se basa en dos valores, es decir, con dos sensores. En cierto punto un potenciómetro se puede tomar como un sensor, pero no es tal un sensor, simplemente es una resistencia variable. Y como esta va a estar variando sus valores, es un componente analógico, al igual que la fotorresistencia. La fotorresistencia también va a ser considerada un componente analógico o un sensor analógico, ya no son sensores digitales, porque acuérdense que los sensores digitales trabajan en este caso con ceros y unos. Dentro de la programación ustedes tienen que utilizar fórmulas para convertir esos estados lógicos, es decir, de 0 y 1, los convierten en una fórmula para poder verlos en el Arduino. En este caso no. Ahora aquí nosotros vamos a recibir valores y simplemente lo que tenemos que hacer es mapearlos. ¿A qué me refiero con mapear? Escalar. Esto se va a explicar en el código. Ahorita yo les voy a mostrar cómo se tiene que armar este circuito de forma sencilla. Muy bien, vamos a colocar primero las resistencias. Yo voy a trabajar con las resistencias primordiales de 330, de 220, perdón, de 220. Voy a trabajar con estas de 220.
En el video, en el documento se muestra que las resistencias no tienen una polaridad. Eso quiere decir entonces que las resistencias las podemos colocar de cualquier forma. Es decir, si una franja queremos que esté del otro lado, no pasa nada, no tienen polaridad, las podemos conectar como queramos. Recordemos que estas resistencias tienen que ir a tierra para poder cerrar el circuito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocarlo en cualquiera de las columnas que nosotros querramos. Que en este caso, yo lo voy a colocar aquí de tal forma, miren bien. Aquí está. Ya tengo mi primera resistencia para mi primer circuito y el exceso de corriente para proteger ese LED que yo voy a conectar para mi primer LED, o sea, el LED 1, el LED 2 y el LED 3. En este caso es para el primer LED, que es el LED 1. Entonces continuemos con las siguientes. Colocamos esta también aquí. Está un poquito chueca. Vamos a acomodarlo un poco. Igual en el documento se viene el por qué se tienen que conectar de tal forma y a la vez por qué tenemos que respetar las columnas. Recordemos que la conexión en este caso son de columnas, no de filas. Es decir, la columna A sería la columna A1, B1, C1, D1 y E1. Esa columna completa está en continuidad. Eso tenemos que recordarlo. No toda la fila está en continuidad. Igual eso viene en su documento. Ahora, pasemos con la otra resistencia. Con la otra resistencia de 220. La colocamos, nos aseguramos. Está saliéndose un poquito fuera del lugar por lo que parece. Será porque los cables, también los pines son muy gruesecitos o muy delgados y no le permiten una muy buena conexión. Ahí está. Este entra aquí. Y ahí está la conexión. Recuerden que ustedes pueden recortar las resistencias para que no haya ningún problema con eso. Ahí están nuestras tres resistencias conectadas. Ahora, con el sensor LDR, con este que está aquí, nosotros vamos a trabajar para controlar los tres LEDs. El sensor LDR va a servir para controlar los tres LEDs. Depende de la luz que le llegue a este sensor, va a indicarnos si se enciende o el rojo, o el amarillo, o el verde. El potenciómetro entonces, ¿qué va a controlar? Pueden preguntarse. Va a controlar simplemente la intensidad de este LED azul que ven aquí. Es otro de los luces que yo tengo. Que en este caso habíamos comentado anteriormente que son LEDs de colores extravagantes. Y estos requieren, algunos de estos LEDs ya se les especifica qué tipo de resistencias o necesitan, o en todo caso cuánto voltaje necesitan y con cuánta corriente van a funcionar. En este caso yo voy a utilizar una resistencia de 330, las más grandes que tienen en su kit. Ustedes pueden utilizar cualquier otra resistencia, pueden utilizar ustedes. ¿Por qué? Porque como ustedes siguen trabajando con LEDs de los colores primarios, es decir, con el amarillo, el verde y el rojo, ustedes pueden emularlo con cualquiera de esos LEDs. Yo por lo pronto yo lo voy a trabajar con mi LED azul. Entonces aquí hago la conexión. Conecto aquí. La resistencia pues no la he recortado muy bien. Y ahí está. Ahí está colocada ya. Y se dan cuenta, ahí sí se logra enfocar un poco mejor. Ahí está, se pueden dar cuenta que las franjas, en este caso, unas sí son el café primero y en la otra fue primero la franja de tolerancia, la última franja, la cuarta franja. Como les digo, aquí no pasa nada, las resistencias no tienen polaridad. Ahora, conectemos los LEDs. Mi primer LED va a ser el LED rojo. Recordemos en este caso que los LEDs sí tienen polaridad, sí tienen una conexión como tal. Si nosotros los volteamos, o en su caso que algunos de ustedes no han recortado los LEDs tienen un pin más largo y un pin más corto. Si yo lo volteara de esta forma, no se alcanza a ver bien en el video, se está desenfocando un poco, una disculpa. Hay una partecita de abajo que es como chatita, es plana. Esa parte plana nos quiere también indicar que esa parte, este pin de LED es el cátodo, es decir, es el pin negativo de LED. Sería en este caso el pin más corto, el cable más cortito. Y este que es el ánodo, el pin más largo. Aquí en este caso, como pueden observar, entonces yo me voy a dedicar entonces a conectar el LED a la resistencia. En este caso les estoy mostrando una conexión del tipo componente resistencia.
ahorita mejor voy a conectar otro componente como tal, como sería en el caso que hemos nosotros estado trabajando más, es decir, resistencia componente. Ahorita van a ver cómo está y por qué dirán y por qué funciona de tal forma. Fíjense bien, conecto y aquí está. La parte chatita o plana conectada a la resistencia. Ahora vamos a conectar mi segundo LED, que es el LED amarillo. Al igual, fíjense bien, acuérdense que una protoboard, toda la parte superior nomás tiene continuidad en dichas columnas. No hay continuidad con la columna inferior, no hay. Yo acabo de crear una continuidad con este LED. Yo creé esa continuidad. Entonces conecto aquí, conectándolo junto con la resistencia. Como pueden ver en la misma columna de la resistencia. Ahí está para el LED amarillo. Y ahora para el LED verde. Aquí está. Ya están mis 3 LEDs conectados. Ahora, ¿qué necesito? Lo que les comenté. Ahora yo voy a hacer esa conexión que les dije de componente de componente y resistencia. Esta es la conexión más bien de componente resistencia. Ahora voy a hacer la de resistencia componente. Aquí sería entonces. Aquí, como pueden observar un poco mejor, aquí está, ya enfoca. El pin más corto es el pin negativo y el pin más largo es el positivo. Es decir, que a través del pin positivo es donde tiene que llegar la corriente. Ahora, entonces aquí yo conecto. Ahí está. Ya está con tierra. Y ahora, ¿qué es lo que necesito? Es más, lo voy a poner un poquito más acá para que no pegue con estos cablecitos que ven aquí, que es donde yo tengo la franja roja para una conexión para el potenciómetro. Y la otra para el pin negativo del potenciómetro. Como yo lo voy a utilizar, acuérdense, un potenciómetro al final tampoco tiene polaridad. Simplemente es una resistencia variable. Lo único que pasa aquí es de qué lado yo quiero que esté entrando y saliendo la corriente para poder que el Arduino reciba toda esa señal. Porque ¿qué pin sería el que le mandaría la señal al Arduino? El pin del medio. El pin del medio va a funcionar como entonces un sensor. Simplemente está entrando, saliendo corriente, y cuando yo esté haciendo esos cambios en el pin del medio le va a llegar toda esa corriente al Arduino. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Continuando entonces, voy a conectar esta resistencia de 330, la voy a conectar a LED. Me aseguro que sea en la misma columna. Aquí está. Y hago la continuidad con el carril o la zona inferior. Ahí está, ya hice una continuidad, como pueden observar, ya está. Ahora, vamos a conectar el potenciómetro. Vamos a conectarlo. Dirán, ¿cómo se conectará? Vamos a conectar el primer sensor en este caso. Vamos a utilizar un potenciómetro de 10 kilos. Vamos a utilizar uno. Entonces, si se dan cuenta, en la conexión que yo ya tengo cable que está conectado al pin a la zona positiva o a la franja roja. 1 de separación, 2 de separación, 3 de separación, y tengo uno conectado a la franja azul, que sería la franja negativa, donde estaría la tierra o el pin negativo de la corriente. Y si se pueden observar en un potenciómetro, tenemos ese espacio exactamente. Es decir, tenemos el del lado izquierdo, tenemos el pin del lado izquierdo donde vamos a conectar el voltaje, 1 de separación, tenemos este que está aquí en el medio, el tercero de los 3 del medio, es donde iría el pin del medio, y el otro ya va con el negativo. Ahora, si lo conectamos, asegurémonos bien de que se esté respetando. Ahí está. Yo lo conecto con cuidado porque se pueden doblar los pines, no pasa nada, pero hay que asegurarnos también de que entren bien para no causar ruidos o, en este caso, malas lecturas, que en algunos casos puede pasar. Ahí está, ya está conectado y listo. Pero en mi caso está muy pegado, no me va a dejar conectar uno de los jumpers que yo tengo. Entonces mejor me aseguro que esté como por aquí. Si nos miramos bien la conexión, aquí está. Aquí entro con un poquito más de facilidad y listo. Ahí está. Ya me aseguré que mi potenciómetro esté conectado a los cables, como pueden observar. Ahí se ve cómo está bien en cada uno de los pines del potenciómetro. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Conectar el siguiente sensor. El siguiente sensor, que es el LDR, que es una fotoresistencia, es una resistencia variable al igual, pero esta funciona de una forma que controlándola con la luz. Es decir, cuando percibe luz, ¿qué va a pasar con esta? Va a cambiar su valor. A mayor luz,
menor resistencia. Y a menor luz, mayor resistencia. Igual eso viene en su documento. Ahora, al igual que una resistencia, las resistencias estas, las LDR, no tienen una polaridad. La podemos conectar como tal. Y miren bien, yo ya tengo aquí un cablecito, yo ya lo tengo conectado en la franja roja. Porque tiene que llegarle una carga. Tiene que llegarle una carga. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente voy a crear un puente llevándolo para acá y luego llevándolo a la franja negativa. ¿Y cómo sería eso? Fíjense bien. Aquí simplemente conecto. No lo he recortado, pero ahí está, ya está conectado. Ya hicimos un puente, ya hicimos una continuidad. Pueden observar que el cablecito azul está conectado en la misma columna que el LDR, que está resistencia variable. Ahora, yo voy a tomar mi resistencia de 1 kilo. De 1 kilo. Ustedes pueden utilizar su potenciómetro, es decir, podrían conectarlo, por así decir, el pin del extremo, conectarlo justo en la parte donde está en la columna del LDR, lo conectan, y el otro pin, ¿a dónde lo tendrían que conectar? A tierra. Y ustedes con uno de sus cablecitos o con un jumper simplemente lo conectan. Hagan de cuenta que sería así la conexión. Yo lo conecto de esta forma aquí. Ahí está. Y ustedes, por ejemplo, usando un jumper o de los cablecitos que ustedes tienen cortitos, que ya recortaron, que ya empezaron ustedes a trabajar, simplemente se aseguran de checar bien en dónde está el pin. Aquí en este caso es en esta columna. Lo conectan aquí y conectan a tierra. Es así como tendría que ser su conexión por el potenciómetro. En mi caso, como yo ya tengo una resistencia, yo lo voy a utilizar con la resistencia. Y en este caso la resistencia es para protección del componente y que le puedan llegar una buena lectura al Arduino. Así como nosotros utilizamos resistencias para los botones, para los push buttons, necesitamos también proteger el Arduino de que no le llegue más corriente de la necesaria y no tengamos una mala lectura, una mala medición. Ahora, yo lo voy a conectar en la misma columna. Aquí está, es en esta columna de aquí. Es en esta de aquí. Y lo voy a llevar aquí. Aquí lo voy a llevar, así está. Pueden observar, está conectada a tierra. Ahora con esto, cuando esté llegando voltaje, ¿qué va a pasar? El exceso de corriente se va a ir al negativo, es decir, a la tierra. Y la corriente que necesita simplemente el Arduino para poder leer, se conectaría en cualquiera de las columnas que tenemos disponibles del LDR. A eso es lo que nos referimos con continuidad. Si nosotros tenemos conectado aquí, como pueden ver, en esa columna tenemos el LDR y en esta resistencia, quiere decir que en todos estos pines que tenemos, en estos orificios que tenemos disponibles, ¿qué va a pasar? También tienen continuidad. Si yo conecto un cable, ¿qué quiere decir? Que la misma corriente que está pasando por el LDR va a pasar por dicho cable. Y como sabemos nosotros, la corriente va hacia donde menos resistencia haya. Ahora, ya tenemos conectado, ya tenemos la protoboard conectada, los componentes que necesitamos. Ahora sí, tenemos que hacer la conexión al Arduino. En mi caso, pues yo ya tengo el código hecho, ya se los compartí en los anuncios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente basándonos en el código, yo puedo conectarlo sin siquiera la necesidad de utilizar FreeSync. Yo no lo ocupo utilizar, porque yo ya conozco cómo funciona. Por eso yo les expliqué mucho con FreeSync para que supieran cómo iban las conexiones. Entonces, como podemos observar, vamos a necesitar un voltaje, una carga. Necesitamos 5 voltios y eso los tomamos de la sección de Power. Y necesitamos un pin negativo, es decir, una tierra, para que el circuito se pueda cerrar y se pueda energizar. Vamos a necesitar los pines analógicos, porque son para los sensores y como pueden leer ahí dice Analog In, solamente funcionan de entrada. Los pines analógicos no pueden funcionar de salida. Ahora, vamos a utilizar unos ciertos pines especiales. Y dirán, ¿cuáles, profesor? Hay unos que aquí nos dicen el Arduino Digital, no sé si alcancen a ver, o en sus mismos Arduinos dicen Digital PWM, es una señal especial que la van a poder ver ustedes en el documento y con esa pueden cambiar la intensidad de la luz, que es con la que lo vamos a ver el LED azul cuando lo estemos controlando con este amiguito de aquí, con el potenciómetro. Con ese lo vamos a poder controlar.
Y el mismo LDR va a poder controlar la intensidad del LED rojo. Y cuando este LED rojo alcance la intensidad más fuerte posible para él, porque nosotros se le hicimos una cierta cantidad, va a pasar al amarillo. Y el amarillo también va a empezar a cambiar un poquito su intensidad. Y luego el verde va a empezar con la intensidad más fuerte, porque ya es el último valor que puede soportar. Y así nos vamos a ir consecutivamente. Se va a ir haciendo más fuerte la luz, va a estar cambiando, se hace más fuerte la luz y va a cambiar con el valor más fuerte. Y así cuando nosotros vayamos quitándole la luz al LDR, ¿qué va a pasar? Como va a aumentar su resistencia, los LEDs van a empezar a bajar su intensidad. Pero vamos a poder ese efecto lo vamos a poder ver mucho mejor en el LED azul. Entonces, pasemos entonces a la conexión de la alimentación y también a la conexión puente, porque como dijimos en el documento, estas dos columnas de aquí, o más bien estas dos secciones de alimentación, ¿qué pasa? Están desconectadas entre sí. No tienen una continuidad en sí. Nosotros tenemos que crearle dicha continuidad. Es decir, que el voltaje de 5 voltios también se vaya para acá. En las protoboards, como dice en el documento, tenemos dos etapas o tenemos dos columnas de dos secciones de alimentación. ¿Por qué? Porque tal vez queremos que en esta sección solamente sean 5 voltios y en esta tal vez necesitemos otra carga más fuerte. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros no podemos combinar una carga más fuerte con una carga más chica, porque si nosotros hacemos esa conexión y hacemos esa continuidad, ¿qué pasaría con nuestro circuito? Dos voltajes vienen, es como si dos trenes vinieran y ¡pum! Colisionan. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro amiguito, nuestro Arduino, junto con tal vez una batería o un cargador que conectemos aquí para probar nuestros circuitos, ¿qué van a pasar? Pueden tronar. Y sí, pueden tronar. Y aparte, sí, se pueden empezar a ver el humito. ¿Por qué? Porque los componentes están recibiendo mucho calor y porque dos cargas están chocando entre sí. Entonces siempre eviten eso. Como nosotros estamos trabajando con voltajes pequeños y como siempre vamos a trabajar con un voltaje 5 voltios, ¿qué va a pasar? Nosotros siempre vamos a estar polarizando, o en este caso, energizando las dos zonas de alimentación con 5 voltios. Ojito, no se nos recomienda, por ejemplo, utilizar siempre como fuente de voltaje el Arduino. ¿Por qué? Porque el Arduino solamente puede lanzar 5 voltios y una cierta carga de corriente. Y hay componentes que necesitan más corriente para funcionar. El voltaje sí lo puedes dar, pero la corriente no. Es como por ejemplo cuando ustedes están tomando agua y ustedes necesitan cierta agua para sentirse frescos. Imagínense que su garrafón de agua se está vaciando. ¿Qué va a pasar con la bomba? Si es que están utilizando por ejemplo una bomba eléctrica del agua para que les esté dando agua, ¿qué va a pasar? La bomba no puede succionar más agua, no hay de dónde, y tal vez se puede dañar hasta el dispositivo por esa misma razón. El Arduino lo van a dañar su Arduino, a la vez van a dañar el componente, porque el Arduino no puede proporcionar la misma corriente. Este ejemplo que les acabo de dar viene también en el documento para que ustedes lo puedan ver. Entonces, pasemos con la etapa de alimentación. Yo voy a utilizar un jumper negro, todos los que vamos a utilizar son macho. Entonces, yo lo conecto en un pin negativo, que aquí está, es un GND, y voy a utilizar uno rojo por los 5 voltios que yo voy a ocupar. Ojito, ustedes pueden utilizar cualquier color, no pasa nada. Lo único que sí se les recomienda es que utilicen estos colores para que sepan por un código de colores específico, que también viene en el documento explicado, que ya como se ha trabajado desde hace años con la electrónica, el negro representa la carga negativa o representa la tierra, y el rojo representa la carga positiva o voltaje, representa. Por eso se nos recomienda mucho seguir el código de colores para no tener ningún problema. Entonces, si ustedes quieren utilizar cualquier otro color, no pasa nada. Entonces yo conecto aquí, y el otro, al rojo, yo lo voy a conectar aquí. Y ahí está. Ya tengo la primera parte de mi conexión. Ahora, tengo que hacer un puenteo. ¿Por qué? Porque yo tengo que juntar las tierras y para que también acá le lleguen los 5 voltios. Porque si recuerdan con atención, el potenciómetro se va a alimentar de este lado. Entonces yo necesito cargar esta etapa. Ahorita hasta por lo pronto se está solamente cargando esta zona de alimentación. Es decir, solo se alimentaría el LDR. Es el único que se está alimentando. Entonces con estos dos cablecitos que yo ya tengo aquí, me aseguro, mi cablecito rojo, mi cablecito café
va a ser el positivo y mi cablecito púrpura va a ser el negativo. Entonces hago la conexión simplemente. Los conecto de tal forma, hago ese puenteo. Aquí está. Ahí está. Y aquí simplemente hago la misma conexión como los conecté y tal. Aquí es que como los tengo agarrados, pues ¿qué pasa? Que no me deja conectarlos tampoco muy bien, que digamos. Pero ahí está. Ahí está el puenteo ya. Ya está hecho ese famoso puenteo para no tener ningún problema. Aquí déjenme si acaso hacerlo un poquito para acá. Doblarlo. Y ahí está. Ahí está. Ya tengo mi puenteo. Ahora, siguiendo mi código, voy a hacer las conexiones requeridas para poder controlar, en este caso, los LEDs. Ahora, entonces, primero vamos a conectar los LEDs y ya después los sensores. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, el blanco para el rojo, el verde obviamente para el LED verde, y sería, ¿cuál podría ser? Vamos a tomar un gris. Vamos a tomar un gris para el amarillo. Vamos a utilizar entonces estos tres. Entonces, para el blanco, voy a utilizar el rojo. Yo lo voy a conectar en la misma columna que está el LED. Asegúrense de eso, que esté en la misma columna. Conectan. Y yo lo tengo en este caso, en mi código, yo lo tengo en el pin 11. Yo no sé en qué conexión ustedes lo vayan a tener, pero yo lo voy a conectar en el 11. ¿Por qué el 11? Porque el 11 me provee de esa señal que les dije que viene en su documento para poder controlar la intensidad del LED. Si ustedes lo conectan en otros pines que no tienen esa posibilidad de esa carga especial, no lo van a poder analizar, no lo van a poder ver. Y aparte, ustedes en su código tendrían que modificar. Porque en mi código yo tengo un comando llamado Analog Write, es decir, escritura analógica, que es con la que yo controlo la intensidad o la corriente que le va a estar llegando al LED. Si ustedes simplemente quieren ver que un LED se vaya prendiendo y otro se vaya prendiendo y otro y luego se estén apagando, entonces usen el Digital Write, porque solamente trabajarían con estados lógicos de encendido y apagado. No funcionarían con otros. En cambio, el Analog Write les sirve para poder controlar la intensidad que le llega a los LEDs. La intensidad, el voltaje o la corriente. Y en su Arduino ustedes pueden ver qué pines son los que te proveen esa señal. En los Arduinos 1 son el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3. Incluso en sus mismas Arduinos ustedes pueden ver que esos pines que les acabo de mencionar de su Arduino, esos orificios, tienen una cierta rayita. Y esa rayita es la que les dice que es PWM, que es la señal que van a poder ver en su documento y que después se les va a explicar. Ahorita se les menciona nomás para que la conozcan, pero ya luego se les va a explicar con un poco más de detalle. Ahora, vamos a utilizar o vamos a conectar el amarillo. Igual nos aseguramos en la misma columna. Aquí va la misma columna. Y lo vamos a conectar en el pin 10 porque yo así lo tengo en mi código. Ahí está. Y ahora, el siguiente. Voy a conectar el verde y lo voy a conectar en el 9. Aquí está. Y listo, en el 9. Ahí está. Ya tengo estos tres LEDs que van a funcionar con el sensor de luz, es decir, el LDR, la resistencia o fotoresistencia. Ahora voy a conectar el azul. Voy a utilizar el cable azul. Y fíjense bien, igual en la misma columna hay que asegurarnos eso. Y en este caso yo lo tengo en que este LED número 4 yo lo voy a conectar en el pin 6 de mi Arduino, porque ese pin 6 me provee esa señal que les estoy comentando, esa PWM. Aquí está y aquí lo conecto. Ahora sí, estos LEDs se van a controlar de dicha forma. Ahora, ¿qué me falta conectar? Me falta conectar los sensores. Entonces, voy a conectar primero el potenciómetro. Igual me aseguro que sea el pin del medio del potenciómetro. Es este que está aquí, es este. Aquí está, lo conecto. A ver, no lo estoy conectando bien, no está entrando bien. Es más, voy a mover un poquito más el potenciómetro o lo pongo ahorita. Aquí ahí está. Y ahora sí, aquí simplemente me aseguro de que vaya bien la conexión en las mismas columnas. Y ahí está. Ahora,
¿qué me toca? Conectar el potenciómetro a uno de los pines del Arduino, a los pines analógicos que tengo yo acá, a uno de los pines analógicos. ¿Y a qué pin lo voy a conectar? En mi caso, yo tengo para el potenciómetro el pin A1. Hay que ser muy cuidadosos en su código que tienen que ponerle cuando lo declaren este componente como A0, A1, A2, A3, que no se les olvide la A, porque si solamente ponen cuando declaran ese pin o esa variable para ese pin, lo declaran simplemente como un 0, un 1, ustedes tienen que hacer otro comando más para poder especificar qué es el pin análogo. Si ustedes desde que lo declaran ponen A0 o A1, ya están declarando que es el pin analógico. Entonces me aseguro de que sea el pin analógico 1 y ahí está. Ahora me falta el sensor, el LDR. Ese lo voy a conectar en el pin A0. Parece ser que incluso hasta aquí el cable no va a llegar. Entonces igual más seguro que sea en la columna, en la que les dije que ahorita que tenemos esos espacios, esos huecos de estas que pueden ver aquí, estos que están aquí. Entonces aquí lo conecto. Y ojo, ¿por qué tiene que ser aquí y no puede ser de este lado? Porque si nosotros lo conectamos aquí, ¿qué va a pasar? La corriente va a llegar de lleno. Le va a llegar de lleno y siempre le va a llegar al Arduino voltaje. Entonces, ¿qué va a pasar con el LDR? No va a estar funcionando. Nosotros necesitamos que pase por el LDR para que llegue aquí y ahora sí decida que el exceso se vaya a tierra y lo demás que esté sobrando se vaya al Arduino. Ahora sí, entonces como yo mi Arduino lo tengo por este lado, entonces lo voy a mover poquito nomás para tener un poquito mejor la conexión. O es más, déjenlo acomodo un poco mejor. Aquí está. Ahí está. Entonces, que era el LDR, va en el A0. Ahí está, en el A0. Y que era el potenciómetro, en el A1. Y con esto ya hemos armado nuestro circuito. Ahora sí, podemos pasar a probarlo para que comprendan ese funcionamiento especial del potenciómetro junto con la resistencia LDR. Entonces yo voy a conectarlo, voy a comenzar a energizarlo. A ver, aquí va. Y ahora aquí simplemente, permítanme tantito, voy por una lamparita porque se va a necesitar una lámpara para poderse probar. Sin una lámpara no vamos a poder probar el LDR. Bueno muchachos, ya preparé, ya está el circuito, ya se está alimentando y demás. Ahorita pueden ver que este LED está encendido porque está entrando la luz a mi cuarto. Entonces en este caso, ¿qué pasa? El LDR está percibiendo la luz que está en mi cuarto. Si yo apagara las luces, este LED cambiaría su intensidad. Y ahorita lo van a mostrar. El problema que estamos teniendo con este LED ahorita es que está teniendo un pequeño ruido. Estamos teniendo tal vez un corto o un falso aquí que no le permite. Por ejemplo, fíjense, si yo muevo un poco el potenciómetro, se dieron cuenta cómo baja un poquito la intensidad. A ustedes tal vez les puede pasar, pero tal vez no. Ya depende también porque mi protoboard ya es un poco vieja. Entonces, ahora sí, podemos probarlo. Igual, vamos a probar primero el del potenciómetro. Fíjense bien, ahorita estamos teniendo ese problema, pero si no tuviéramos esos falsos, ahorita este foquito, este LED estuviera todo blanco, no estuviera encendido, no se mirarían esos pequeños destellos de luz. Ahora fíjense bien, si yo ahorita lo tengo al máximo, ¿qué quiere decir? Que estoy dándole le estoy cortando el mayor paso de corriente posible para que el Arduino no le pueda mandar. Por eso es que está teniendo esos problemas. Pero ahora fíjense bien, en cuanto empiece a bajar, fíjense bien, ¿se dieron cuenta cómo ya cambió un poco la intensidad? Mientras más baje, se dan cuenta cómo va aumentando la intensidad. Ahí está, al máximo la intensidad del LED. El problema también que podemos tener con los potenciómetros es que cuando le damos el máximo posible o el mínimo posible, en algunos casos, ¿qué puede ocurrir? Eso mismo que están viendo, esos falsos, o en este caso esa intermitencia, que es lo que más podemos ver en este caso. Porque si yo lo subo hasta un cierto punto, fíjense bien, se mantiene bien, se mantiene bien, se mantiene bien. Y ya luego en un punto cuando ya lo subo al máximo, se dan cuenta, comienza ese pequeño parpadeo. Nosotros a través del código podemos hacer que cuando la resistencia que el potenciómetro ya fuera un valor muy alto, ahora sí nosotros podemos hacer que tal vez ya ni siquiera empiecen a tener esa intermitencia. Ahorita es porque tenemos un falso, hay un falso en la conexión.
sería cuestión de analizarla, pero si ustedes la tienen y lo hacen bien la conexión, no va a pasar nada. Ahora, entonces, pasemos un poco con el LDR para que comprendan su funcionamiento. Ahorita, como les dije, este LED está un poco encendido por la cuestión de mi habitación. Ahora fíjense bien lo que pasa si yo le acerco las manos un poco. ¿Se dan cuenta cómo intenta bajar un poco la intensidad? ¿Por qué creen que sea eso? ¿Y por qué creen que hay esos rebotes? Porque logra entrar un poco de luz todavía sobre mis manos. Fíjense bien, ahí lo más que logre tapar el LDR, lo más que lo logre tapar sin que le entre luz, empieza a destellar todavía porque sigue entrando. Pero se dan cuenta cómo ya se mantiene un poco más apagado. Es porque ya no está entrando luz. La luz, acuérdense que entra por cualquier hueco. Pero ahí está, miren bien cómo se mantuvo apagado. Ahora, si yo quito la mano, en este caso la luz intensificó. Ahora fíjense bien, aquí ya tengo una lámpara. Ahora fíjense bien, mientras yo vaya subiendo la lámpara, ¿se dieron cuenta cómo el LED rojo todavía se intensificó más? Y vean bien, el LED amarillo también se enciende y también se va a intensificar un poco más. Y ya cuando la lámpara le pegue de lleno, el LED verde se enciende. Y ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí se ve claramente cómo el LED rojo se intensifica. Y no solo por el reflejo de la luz. Ahí se ve claramente. Pero ahí pueden ver cómo se están encendiendo. Depende de la intensidad que la luz le llegue. En el código mismo yo tengo que cuando esté ocurriendo estos casos, te esté mandando un cierto mensaje. Por eso es que el Arduino aquí está parpadeando. Porque cada 50 milisegundos, yo creo, 150 milisegundos que le programé, yo tengo que te esté enviando ese mensaje de que es de día, es de noche o está atardeciendo. Este nos quiere decir que es de día, este que está anocheciendo y este que ya es de noche. Eso es lo que yo lo tengo programado así en mi código. Entonces, como pudieron observar, el LDR simplemente a mayor luz, ¿qué pasaba? Mayor luz, menor resistencia. A mayor luz, menor resistencia. Y a menor luz, es que en este caso, mayor la resistencia. Vuelvo a repetir. Mientras más luz tenga, menor resistencia. Y mientras menor luz, perdón, sigo equivocándome. A mayor luz, menor resistencia ofrece para que estos se enciendan. Y a menor luz, mayor resistencia va a tener y estos se van a encender mucho menos. Bueno, muchachos, entonces esto sería toda la práctica de hoy. Espero que les sirva y que tengan una agradable noche. Nos vemos.